Bienvenidos una vez más al canal. Como habéis visto por el título del vídeo, hoy quizá os traigo uno de los vídeos más esperados y que más ganas tenía de grabar. Desde que comencé con el blog y con el canal me he declarado una absoluta fan de una de las escritoras más conocidas a nivel mundial, que es Jane Austen. Hacía mucho tiempo que tenía en mente grabar este vídeo, todavía no sé por qué no lo había hecho antes, pero últimamente he recibido muchísimas peticiones vuestras para que hiciera un vídeo sobre cómo conocí a Jane Austen, qué es lo que significa para mí. Quizás este sea uno de los vídeos más complicados de grabar porque normalmente cuando hablas de algo que te gusta mucho, te apasionas tanto que en ocasiones me puedo ir por las ramas. Así que me he preparado un café y hoy vamos a hablar de cómo conocí a Jane Austen. Pidieron que eligiéramos una de las lecturas adaptadas por niveles de Oxford University Press para leerla en clase de inglés, y dentro de la larga lista de títulos que nos dieron estaba la novela de Estudio en Escarlata, si no recuerdo mal, de Sherlock Holmes, y como yo era muy aficionada por aquel entonces porque es como una herencia familiar y estaba acostumbrada a sus historias, pues decidí leerla en inglés. No fue hasta ese verano cuando yo decidí coger toda esa lista de títulos y escogerlos de la biblioteca para leerlos en español. Entre todas esas lecturas, que el 99,9% eran historias clásicas, estaba la historia de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Todavía recuerdo cuando fui a la biblioteca pública de la ciudad, yo todavía tenía el carné de niño y aunque yo no sabía que podía coger libros prestados de la sección de adultos, tuve que pedirle a mi hermana, que es 5 años mayor que yo, el que se hiciera el carné de adulto para poder coger yo el ejemplar de Jane Austen. No recuerdo ahora mismo si fue el primero o el segundo o el tercero que leí de entre todos los que me llevé a casa, pero sí que me llevé una gran sorpresa cuando comencé a leer la historia. Algo que me sorprendió bastante del ejemplar de Orgullo y Prejuicio, y no solamente de él sino del resto de las novelas clásicas que me leí ese verano, fue que el estilo narrativo no era exactamente al que yo estaba acostumbrada. Si habéis leído alguna de las novelas de Jane Austen, ya sabéis que esta autora se caracteriza por ser capaz de escribir un párrafo de más de 10 líneas sin ningún punto. Pero lo que sí que tengo es un recuerdo muy claro de cuando leí ese libro. Era verano y yo prácticamente estaba metida en casa de mi abuela porque pasaba muchísimo tiempo allí, y recuerdo que por la mañana, después de comer a todas horas, estaba devorando el libro de Orgullo y Prejuicio y sinceramente me lo leí en 2 días. De pequeña era mucho más lectora de lo que soy ahora, es decir, a la edad de los 13-14 años yo leía los libros como si fueran... ¡Puf! Y recuerdo que me gustó tantísimo esa historia, o sea, de verdad me sumergí tantísimo en la historia de Elizabeth Bennet de Darcy, que fue como imposible que lo dejara de leer. Conforme leía la novela me sentía tan interesada por ese periodo histórico, por esas normas, las normas de etiqueta, las normas sociales, todo. Me parecía tan nuevo. Jamás había leído una novela que estuviera ambientada en el periodo de la Regencia, o que al menos me mostrara tanto cómo era una vida de pueblo, de fiestas, tan diferente a la que yo había vivido, que me enganchó por completo no solamente el estilo narrativo de esta señora, sino también de verdad la fuerza de sus personajes. Siempre me voy a acordar del momento tan feliz que sentí cuando Darcy le da la mano a Elizabeth Bennet para ayudarle a subir a un carruaje. Fue como, claro, en aquella época eso era como contacto físico muy intenso, y era como... ese simple y ese ligero detalle significaba tantísimo para la evolución de los personajes y de la trama, que fue como una catarsis dentro de la historia. Cuando terminé la novela no paraba de decirle a mi madre: mamá, tienes que leer esta novela, de verdad, es buenísima, es que te va a encantar. Por aquel entonces mi madre todavía no lo sabía, pero iba a convertirse también en una fanática de Jane Austen. Al poco de terminar empecé a investigar mucho más sobre esta autora, porque la verdad es que era totalmente desconocida para mí. Descubrí que no era una autora de un único libro, sino que tenía otras publicaciones y tuve que leerlas. Descubrí la historia de Mansfield Park, de Emma, la abadía de Northanger, Sentido y Sensibilidad y Persuasión. ¿Cuál fue mi sorpresa un día llegando a la biblioteca, que consulté lo que es el catálogo oficial poniendo Jane Austen para ir a buscar esas nuevas publicaciones, y me encontré con películas? Por aquel entonces yo no sabía que habían hecho adaptaciones al cine o a serie de televisión de las novelas de Jane Austen. Cogí en préstamo la adaptación de la BBC de 5 horas protagonizada por Colin Firth de la historia de Orgullo y Prejuicio y animé a mi madre a que la viéramos juntas. La película de Orgullo y Prejuicio versión extendida la vimos en la época de Navidades, que es cuando yo tenía pues vacaciones en el colegio y tenía mucho más tiempo como para poder ver 5 horas de película ininterrumpidamente. Todavía recuerdo aquella tarde de Navidades cuando echamos a mi padre de casa para poder ver la adaptación completa. Después de ver la película, tanto mi madre como yo nos declaramos unas auténticas fans de esta señora y decidimos desde aquel instante el que íbamos a ver todas las adaptaciones que se habían hecho jamás de las novelas de Jane Austen. No os podéis hacer una idea de cuántas veces he llegado a ver la adaptación de la BBC de versión extendida de Orgullo y Prejuicio, la de Emma, que os juro que en cuanto a calidad de imagen, adaptación es espectacular. No hay únicamente una película por cada novela, no, es que hay por lo menos 2 o incluso 3 adaptaciones de sus historias. Creo que en un vídeo aparte hablaré de lo que son las adaptaciones de las historias de Jane Austen, porque me da para un vídeo aparte, así que desde
los 13 años hasta ahora mi edad de 25 años, me he considerado una fiel admiradora de las novelas de Jane Austen. He releído en innumerables ocasiones sus novelas, salvo la historia de Sentido y Sensibilidad, que únicamente la he leído 2 veces. Es decir, me gustan todas las novelas de Jane Austen y cada una tiene una trama muy especial con personajes auténticos y diferenciables. Sin embargo, la historia de Sentido y Sensibilidad, no sé por qué, no cuadra mucho conmigo. Ahora os voy a decir el por qué las historias de Jane Austen son tan importantes para mí, o por qué os recomiendo que leáis las historias de Jane Austen. Una de las razones por las cuales admiro tantísimo las novelas de Jane Austen y por lo tanto me gusta tanto releerlas una y mil veces es la ambientación. Siempre me he sentido como muy atraída hacia la cultura británica, sobre todo a la Inglaterra victoriana. Me gusta muchísimo ese periodo histórico. Solamente el oír la palabra regencia o época victoriana, te lo juro que a mí se me despierta algo dentro, me gusta muchísimo. Ya no solamente por el hecho de vivir en ciudades que tienen muchísima historia, son arquitectónicamente preciosas. Me fascinan muchísimo las normas sociales de aquella época. Obviamente hay un gran contraste entre lo que podemos encontrarnos en la sociedad del siglo XXI a la que es propia del siglo XIX. Algo que me gusta mucho de las novelas de Jane Austen es que siempre nos encontramos al protagonista principal, que es una mujer, pero en ninguno de los casos se trata de una mujer típica. ¿Qué quiero decir con esto? Como ya sabéis, en aquella época el papel de la mujer estaba obviamente relegado al del hombre. Su posición económica, su posición social, todo estaba derivado de la posición que tuviera su padre o bien el marido con el que después contrajera matrimonio. Algo que me gusta muchísimo de las historias de Jane Austen es que sus personajes son totalmente fuera de lo común, es decir, son personajes que actúan en contra de lo que se esperaba de la mujer en aquella época. Si analizamos el personaje de Emma Woodhouse o incluso el de Elizabeth Bennet, ¿vale? Son personajes fuertes, totalmente independientes, que sienten que no necesitan la figura de un hombre para poder realizarse a sí mismas, que han abandonado casi por completo la opción del matrimonio a menos que encuentren el amor real. Esto es una gran crítica social a aquella época. Jane Austen jamás contrajo matrimonio durante su vida, pero sus novelas son un fiel reflejo de lo que ella quería ser. Ella deseaba casarse por amor, no por las convicciones, no por lo que se esperase de ella. Obviamente el ser mujer en aquella época suponía una carga para tu familia, porque obviamente no podías trabajar como un varón, no podías aportar dinero y suponías una carga económica para tus padres. La única forma de liberarlo era contraer un matrimonio ventajoso con un hombre. Para aquella época los personajes de Jane Austen son unas totales heroínas. No todos los personajes de Jane Austen son así. Si nos encontramos con Anne Price es el personaje quizá más sumiso dentro de las historias de Jane Austen. Algo que disfruto de las historias de Jane Austen son las normas sociales, lo que sería el protocolo para hacer el cortejo. Me parece algo tan sumamente bonito porque tú lees las novelas de Jane Austen y no vas a encontrarte un beso hasta la finalización de la novela y dices, es que no necesita un beso la historia. Lo más bonito es todo el proceso, el cómo sin existir una historia de romance como podemos plantearnos en pleno siglo XXI, dos personas podían llegar a contraer matrimonio y enamorarse locamente. Obviamente todos los personajes masculinos que te puedes encontrar dentro de las novelas de Jane Austen son sumamente adorables. Obviamente ya no solamente os estoy hablando del personaje masculino de Darcy, sino que hablo del capitán Fitzwilliam, os hablo de Knightley. Son personajes masculinos que están muy bien construidos. Otra de las cosas que me gusta muchísimo de las novelas son los escenarios, es decir, Jane Austen ha escogido lugares reales en los que poder ambientar sus novelas. Yo jamás he estado, pero los he visto a través de las adaptaciones, incluso en fotografías que puedes buscar en Google y dices, Dios, es que son lugares preciosos. Y en una de esas casas enormes te imaginas a Emma Woodhouse viviendo con su padre y siendo visitada por el señor Knightley. No soy muy aficionada al tema de la moda, la verdad es que me da un poquito igual. Siempre he pensado que mi traje de novia será un vestido típico de la regencia, es decir, será así y no me lo puedo comprar ahora porque no tengo cuándo ponérmelo. Sin ninguna duda el criterio principal por el cual he elegido a Jane Austen como mi autora preferida y estas novelas en concreto es porque realiza una enorme crítica social de lo que se espera de la mujer en aquella época, ha creado personajes tremendamente fuertes e independientes y porque las historias de amor son realmente muy bonitas. Para mí Jane Austen supone el reencontrarme conmigo misma cuando era pequeña, el sentir la emoción cada vez que veo las películas o cada vez que leo el libro. Soy incapaz de leer las novelas de Jane Austen en varios días, tengo que devorar las historias porque es que una vez que comienzas a leerlas es imposible que las puedas dejar. No será la primera vez que comienzo la adaptación cinematográfica de Emma, que dura 4 horas a las 12 de la noche y no me voy a dormir hasta las 4 de la mañana y sigo emocionada y reveo las escenas más importantes y la veo en español y la veo en inglés y es que no me canso. Este vídeo es bastante complicado para mí, es imposible que os pueda describir la emoción que siento cuando vuelvo a leer de nuevo la historia de Jane Austen, cuando me reencuentro con Elizabeth, incluso con su hermana Jane, que me parece un personaje fascinante, o incluso con Bingley, que es súper gracioso ese personaje. Y cuando me encuentro por primera vez con Wickham y te enamoras de ese personaje y luego descubres que no es tan bueno como prometía y dices,
No sé exactamente si este vídeo ha quedado como yo pensaba hacerlo, si es exactamente lo que estabais esperando. Sinceramente es muy complicado el transmitiros esto. Una cosa que estaréis esperando es que os ordene seguramente las novelas de Jane Austen, de mi favorita a la que menos. La primera sería Orgullo y Prejuicio, la segunda Emma, la tercera Persuasión, la cuarta sería La Abadía de Northanger, más Phil Park y por último Sentido y Sensibilidad. Si algo tengo que decirle a esta autora es 1001 gracias. Bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido esta taza de café conmigo, espero que os haya gustado mucho el vídeo y os mando muchísimos besos. ¡Chao! De verdad, no puedo describir esta novela con otra palabra que no sea bestial. Ha sido